Si Netflix continúa por el camino que va, no tendrán más opción que cerrar sus puertas. Es algo difícil de creer, pero que es una gran posibilidad. ¿Recuerdas el 2014? Eran imparables. Netflix era una compañía genial y vanguardista. Pero ahora están luchando para mantenerse relevantes y están tomando medidas desesperadas para obtener beneficios. Nosotros, al igual que seguramente tú, nos preguntamos, ¿cómo una empresa con tanto potencial perdió su poder en unos pocos años? El niño dorado de la tecnología ahora está desesperado por mantenerse con vida. Bienvenidos a Autodidacta Corp. La compañía estaba en una nave espacial desde sus inicios en el 1997. Reed Hastings, el fundador, recibió una multa de $40 por devolver una película tarde a Blockbuster. Estaba furioso, pero después de todo, ese era el modelo de negocio de Blockbuster. Cobrar a los clientes frustrados un ojo de la cara por devolver su copia de Mi Pobre Angelito una semana tarde. La industria de alquiler de películas era un desastre. Este incidente de alquiler inspiró a Reed, quien se asoció con Mark Randolph para formar Netflix, una forma para que los clientes recibieran DVDs directamente en su hogar. Los socios se inspiraron por una pequeña empresa, la cual en esos tiempos no es tan pequeña, llamada Amazon, que acababa de demostrar éxito con el mismo modelo con entregas de libros. El modelo de Netflix funcionó y se vendió como pan caliente. A los amantes del cine no les importó gastar $19 al mes si esto significaría no pagar cargos por retraso y alquileres ilimitados. Su rápido éxito llevó a Netflix a expandir sus equipos y construir una lista de miles de películas para elegir. Sin embargo, Blockbuster, la cual era la empresa más grande en ese entonces, no los veía como una amenaza. Pocos años después de su lanzamiento, Netflix le dijo a Blockbuster que venderían por $50 millones, pero Blockbuster se rió de la oferta. Recuerda que hay un dicho, el que se ríe de último, ríe mejor. Y eso fue exactamente lo que hizo Netflix. Netflix informó ingresos trimestrales de 21 millones y Netflix Incorporated salió a la bolsa de valores con una valoración de $82.5 millones. A principios de los años 2000, tanto Blockbuster como Walmart se dieron cuenta de que eran unos tontos. Netflix era lo que los consumidores querían y el modelo de Netflix era el futuro. Ambas empresas intentaron servicios competitivos que finalmente fracasaron. A medida que Netflix continuaba su ascenso a la gloria, tuvo un nuevo pensamiento. Alrededor del 2007, ¿por qué no utilizamos Internet de alta velocidad para ofrecer más títulos a nuestros clientes? Ahí es cuando Netflix 2.0, el Netflix que conoces ahora, vino a existir. Su servicio del 2007 presentaba 5,000 títulos para transmitir en tu computadora o dispositivo en casa. Esto estaba destinado como un pequeño complemento para los suscriptores de DVD de Netflix. Nunca esperaron que esto superaría su negocio de DVD. Pero la historia sucedió. Para el 2010, Netflix había formado asociaciones para permitir que su negocio de transmisión estuviera disponible en Xbox, PlayStation, TiVos, Roku, dispositivos de Apple y muchos más. Aquí es donde probablemente llegaste a conocer Netflix. Y aquí es cuando el negocio comenzó a volverse loco. El 99% de los ingresos y la actividad del 2010 fueron en transmisión. Naturalmente, se convirtieron en una plataforma de transmisión primero y un servicio de alquiler de DVD en segundo lugar. Por supuesto, esto significó cambiar de precios. En el 2010, cobraban $10 al mes por transmitir películas desde la comodidad de tu hogar, además de un alquiler de DVD. En el 2011, cobraban $8 al mes por alquilar DVDs y $8 al mes por la transmisión. La transmisión se estaba convirtiendo en su propio servicio independiente. Pero adivina qué, los consumidores estaban bien con el cambio de precio. ¿Sabes por qué? Porque el producto seguía siendo increíble en relación con el precio. Espero que recuerde esto para más tarde. En el 2008 tenían 9 millones de suscriptores.
Para el 2010, tenían 20 millones de suscriptores. Eran todo lo que el consumidor quería y más. A principios de la década de 2010, Blockbuster estaba en su lecho de muerte. Netflix había aniquilado toda la competencia y se apoderó de casi toda la industria. Pero aún así, no se detuvieron. En el 2013 y en el 2014, la compañía causó una nueva interrupción. Los programas originales como House of Cards y Orange is the New Black rápidamente se convirtieron en los programas más aclamados por la crítica y amados por los espectadores en todos los medios. Era impensable recibir ese tipo de programas a través de un servicio de streaming, pero Netflix lo hizo posible. Eran imparables, la marca más genial y querida que había interrumpido tanto el alquiler de películas como la televisión por cable. Pero su fin estaba a la vuelta de la esquina con la llegada de la competencia. ¿Y quién es esta competencia? Disney, Paramount, Discovery y HBO. Esto es seriamente feroz. Gran Tecnología se puso en marcha a finales de la década del 2010. Los gigantes de los medios no iban a sentarse y dejar que Netflix los arrollara. No, iban a probar suerte con el modelo destructivo de Netflix, y funcionó. Disney Plus tenía The Mandalorian, HBO Max tenía The Undoing. El contenido de calidad estaba en todas partes y era asequible. Mientras tanto, Netflix comenzó a perder su habilidad para una ejecución brillante. Comenzaron una estrategia de aprobar tantos programas y películas como fuera posible sin importar su calidad. Es como si toda la compañía estuviera dirigida por personas sin cerebro. Actualmente, se trata simplemente de un algoritmo que no está funcionando correctamente, lo cual está provocando que se estén seleccionando propiedades al azar y se estén incorporando en programas defectuosos. Esta fue una mala estrategia. La programación original es lo que convirtió a Netflix en la marca más genial del mundo. Un original de Netflix significaba contenido de calidad. Pero después de permitir tantos programas basura en la plataforma, el original de Netflix de repente no significaba nada. Lo peor de todo es que su mala gestión llevó a cancelar prematuramente varios programas con seguidores leales. La empresa empezó a frustrar a sus clientes, lo que debería haber sido una llamada de atención para ellos, pero no lo fue. Los sucesos mundiales que forzaron a la población mundial a permanecer en sus hogares aumentaron la necesidad de entretenimiento como nunca antes. Aunque aparentemente Netflix seguía funcionando adecuadamente, adivina qué otro hecho comenzó a ocurrir. Los consumidores empezaron a experimentar con los nuevos servicios de streaming. Rápidamente, los usuarios se dieron cuenta de que había mejor contenido disponible a precios más asequibles. Es por eso que en abril del 2022, Netflix hizo un anuncio sorprendente. No solo habían ganado nuevos suscriptores, sino que habían perdido 200,000 suscriptores. Como resultado, sus acciones se desplomaron más del 70% desde su punto máximo. Esta fue la primera vez en una década que perdieron más suscriptores de lo que habían ganado. Sacaron todas las excusas posibles. Dijeron que se debía al intercambio de contraseñas, la retirada de Rusia y la gente volviendo a trabajar. Pero sus competidores enfrentaron el mismo conflicto global y no enfrentaron ni de cerca los problemas que enfrentó Netflix. Y así es cuando comenzó el peor control de daños del mundo. Netflix subió sus precios a casi $16 al mes, convirtiéndose en el servicio de streaming más caro. Increíblemente, pero cierto. Y continuamente aumentaron los precios, todo mientras aprobaban programas y películas que eran ampliamente criticados. Esto se debe a que Netflix está desesperado. La competencia es buena. HBO Max obtuvo el primer puesto que Netflix tenía en el 2014. Ahora, HBO Max es el disruptor de transmisión fresco. El hecho es que ahora la gente no necesita a Netflix como solía hacerlo. Y sus años de mala gestión significa que la empresa está perdiendo capital y necesita urgentemente efectivo. La semana pasada, la compañía anunció que estaban tomando medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas, algo que antes aceptaban. Tiene sentido en la superficie,
Más de 100 millones de hogares comparten contraseñas, pero esto va en contra de la marca genial, amiga del consumidor, que habían consolidado años atrás. Si esto no es suficiente, ahora están trabajando en un Netflix más barato, respaldado por anuncios. Se están convirtiendo en nada más que el modelo de cable contra el que siempre deberían haber luchado. Es una locura pensar en ello. Esta compañía interrumpió dos industrias diferentes, el alquiler de películas y la televisión por cable, pero ahora han perdido sus valores y están en rápida decadencia. Desafortunadamente, para Netflix no hay nadie más que culpar más que ellos mismos. Ellos cavaron su tumba. Gracias por quedarse el video entero. Le deseamos un día productivo y lleno de armonía.